A propósito de males con los que hay que vivir, tenemos el caso de, señores, el incremento de la violencia descomunal en muchas ciudades de la isla. Ustedes saben que muchas veces cuando la miseria, la falta de oportunidades, la desesperación toca las puertas, no necesariamente la gente lo toma deportivamente, o sea, no se da de hecho en la vida real. Esto que nos enseñaban desde que éramos niños, que si la pobreza enaltece, ay, qué lindo los pobres, y todos los pobres son honrados, y todos los pobres se aman, y de hecho son los que dan paso al comunismo y construyen el comunismo. De hecho, ahorita vamos a ver un segmentico que tenemos, Juanmi, que es una muchacha en la mesa redonda que dice, caramba, todavía estamos construyendo el socialismo. O sea, ni siquiera en Cuba hay socialismo, Juanmi, lo están construyendo todavía, ni siquiera eso. Pero bueno, vamos a pasar, señores, al tema que les traemos a colación, que me parece realmente muy preocupante, y es que, para poner el ejemplo de una ciudad, los taxistas, señores, en Santa Clara le tienen terror a salir de noche, o sea, a botear de noche, algo que sucede, señores, en cualquier ciudad del mundo. Incluso, Juanmi, yo estuve en Medellín, en lugares en los que todavía había violencia, en Medellín, Colombia, en Bogotá, en diferentes ciudades colombianas, cuando todavía había violencia. Por supuesto, allá los carteles de narcotráfico, de narcotraficantes, no han dejado de existir, simplemente se han modificado, ahora son más pequeños. En Medellín está la oficina de Envigado, ya no hay un cártel de Medellín como tal, pero sigue la violencia. Y no obstante, Juan, tú te paras en cualquier calle, extiende la mano y te paran los taxis sin ningún problema y a cualquier hora. Ahora, si tienen un mecanismo de seguridad, por ejemplo, que hay gente que solicita un taxi y el taxi tiene el número de la placa, lo tiene no solo en la parte de adelante y en la parte de atrás, sino que incluso lo tiene arriba, en el techo, de forma tal que si tú estás viviendo en un edificio o algo, tú puedes verlo desde arriba. Incluso los taxistas no dejaron de salir, no dejaron de funcionar. Bueno, tenemos el caso de Cuba y en el caso concreto de Santa Clara, donde realmente se ha desatado una oleada de terror, Juanme, porque la violencia es tal que incluso se ha registrado el caso de un fallecido a manos de la delincuencia. Se trata del chofer villaclareño Giovanni Fidel Ribalta, y eso ha puesto en alerta a los boteros de una forma tremenda, a pesar de que los perfiles oficialistas y todos los medios que tiene el régimen a su disposición, ¿no? Que se la pasan diciendo que no, que todo sigue tranquilo, que ellos están investigando. Por supuesto que nadie confía en que lleguen a encontrar quién fue el causante de la desaparición de este muchacho, para no decir determinadas palabras que en YouTube tienen peso, ¿no? Pero nadie confía en que las autoridades finalmente determinen realmente quiénes son los culpables, porque ya sabemos que otra cosa que trae nefasto el comunismo es que existe un nivel de impunidad tremenda y que prácticamente todos los delitos quedan sin resolver. Sí, el secretismo que envuelve todo el sistema maquiavélico esto. Que la verdad, tú sabes que me alegro que estas cosas empiecen a hacerse públicas, porque a mí estas cosas, la verdad, no, en serio, no me sorprenden. Las personas que no lo han vivido, de cierta manera, se escandalizan, y también toda la prensa esta, vamos a decirlo, independiente, te lo vende, te pone unos títulos un poco amarillistas, y yo creo que sí es bueno resaltarlo y es bueno hacer un llamado de atención. Pero sí también es importante decir, Jadil, que esto no es de ahora, esto ha sido de siempre. Sucede que ahora, con estos tiempos de internet, se le da un tratamiento, se hace más público, pero esto que yo recuerde ha sucedido desde hace muchísimo tiempo, y te lo puedo decir por experiencia propia, porque yo fui taxista, yo fui botero, y el botero... Oh, mira, tenemos un botero. Sí, yo en Cuba tuve que botear, porque una de las cosas uno de los regalos que me trajo el acercamiento y el acercamiento de Obama y el de hielo fue que retiraron todas las licencias de los taxis, sobre todo para trabajar con turistas, porque con los turistas solamente podían trabajar los taxistas del gobierno. Entonces prácticamente a todos los taxis nos obligaban a trabajar de esa manera ilegal. Y entonces era algo bien, bien peligroso. Para mí no es nada nuevo ni me escandaliza. Sí, de algún modo me alegro que estas cosas así estén saliendo a la luz pública, porque yo recuerdo que cuando trabajamos en boteando, como se le llama en Cuba, ¿sabes? En Cuba se le cambia el nombre a todo. Por lo general, los que trabajan así sin licencia,
utilizan la noche. Tú sabes que la noche es cómplice de todas las ilegalidades, vamos a decir de esta manera. Y tú sabías cuando tú salías en una carrera y uno siempre le estaba pidiendo a Dios, pero tú no sabías cuándo ibas a regresar, o si ibas a regresar con vida, o si ibas a regresar sin un daño, si te iban a asaltar. Y por lo general, si tú te fijas, y la gente a veces se preguntaba, esto es algo bien atípico en Cuba, tú sabes, Jadir, que esto es algo bien atípico en Cuba. Las personas se preguntan, ¿por qué son dos? Si hay un taxi, ¿por qué viajan dos? Viajan el piloto, es decir, el chofer, y otro que lo acompaña. Eso en cualquier país del mundo le llama la atención a los turistas. No tiene sentido. No tiene ningún sentido. Tú pides un taxi, déjame no utilizar palabras así como coger y cosas así que usamos los cubanos. Pides un taxi y te llega con 2 personas adelante y tú dices, caramba, esto es una banda que me va a secuestrar. Te asusta, claro. En otros países te asusta. Nosotros que trabajamos en las noches se movía mucho turismo y el turista se asusta. Había que explicarle y muchas veces no lo querían entender y había veces que no. Pero realmente eso fue una estrategia que se crearon los mismos boteros para protegerse, porque a veces tú salías en una carrera y no regresabas, te asaltaban, te robaban el dinero, eras víctima de secuestro no, de asalto, y hubieron unos cuantos boteros que desaparecieron. De hecho, recuerdo que hubo un caso de unos delincuentes que se dedicaban a eso, asaltaban a los boteros, pero no solamente los asaltaban, sí, les quitaban la vida y después se llevaban el carro. Sí, eso fue famosísimo, salió esta por la televisión y todo, que se llevaban los carros para otras provincias, los desarmaban y los vendían en piezas. Entonces, una manera que nos buscamos los que trabajaban en ese medio, ¿no?, de proteger, no era trabajar entre dos. Tú te buscabas a alguien que te hacía la compañía y más o menos cuando al turista se le decía que ser como una especie de copiloto, porque a veces uno tenía sueños y cosas así, y era por protección, pero realmente era para cuidarte, poner lo mismo. Ya cuando unos bandoleros vienen a asaltarte, cuando ve que van 2 personas en el carro, ya se la piensan 2 veces. Bueno, es que Juanmi, precisamente la muerte de este muchacho se debió a que le robaron el carro. O sea, este taxista de 32 añitos tenía un auto marca Peugeot, desconozco el año, si era moderno o no, pero el caso es que para robarle el auto es que precisamente la vida de este muchacho tuvo un trágico fin. Pero como tú dices, hoy precisamente estaba hablando con un gran amigo y me comentaba, caramba, cómo se han disparado este tipo de cosas violentas en Cuba. Yo le decía lo mismo, le decía, el tema es que no se podía amplificar. Hoy por hoy, cada persona con un celular es un periodista independiente. Sube la información, sube la noticia y se sabe en cuestión de segundos. Estamos hablando, Juanmi, desde que yo tengo uso de razón, hace casi 50 años. Era muy común en Guinea, por ejemplo, que uno no tomara, no fuera en bicicleta, ni mucho menos. Yo lo que tenía era una bicicleta. Muchacho, por una bicicleta. Cuidado con los callejones, porque, por ejemplo, era muy común, señores, que te pusieran un cable, una cadena en el medio de la calle y la gente venía ¡pop! Y te asaltaban. ¿Y qué tenía uno, Juanmi? Una bicicleta. Una bicicleta, exacto. Más allá de eso no tenías más nada. Y siempre existieron, o sea, todo este tipo de delincuentes y criminales que hacían todo esto. Por lo tanto, señores, nada nuevo bajo el sol. Es simplemente que ahora se está visualizando más todo este tipo de delitos y de casos criminales que ocurren en Cuba. Y de nuevo, es bueno reportarlo, por lo menos para que las autoridades sepan que esto no queda impune. O sea, que por lo menos alguien sale a denunciar todo lo que está pasando. Es que este tipo de trabajo periodístico que hace la prensa independiente y que juegan ahora mismo las redes sociales ha obligado, en cierto modo, a la televisión a empezar a tocar, aunque sea con pinzas de ceja, estos problemas que afectan a la sociedad, la realidad que se vive, porque hasta hace un tiempo atrás, todo este tipo de prensa en Cuba siempre se evitó. Tú sabes que eso para ellos no tiene ningún interés. Lo de ellos es vender, tú sabes, las victorias, las grandes hazañas del sistema. Lo que pasa en la vida real nunca les ha interesado. Es que incluso, Juanmi, por ejemplo, yo fui periodista independiente por varios años en Cuba y teníamos muchas limitaciones. O sea, yo apenas podía ir un par de veces a la semana a una casa aquí en la calle Cuchillo, en el centro del barrio chino de La Habana, y entonces alquilábamos un teléfono a la propietaria, que de hecho también estaba en la oposición. Por supuesto, yo intenté alquilarle un teléfono a una señora muy mayor que vivía cerca de mi casa y cuando me hicieron la primera llamada desde Radio Martí a ese teléfono, no había pasado, vaya, yo creo que 2 horas y ya la señora tenía la seguridad del Estado ahí
amenazándola y todo tipo de cosas. Y por supuesto, el señor me dijo, ni muerta te vuelvo a alquilar el teléfono. Pero bueno, en este caso, desde donde transmitíamos, desde donde reportábamos a Radio Martí, a Cubaneta, a Nueva Prensa Cubana, Juanmi, era desde un teléfono, te llamaban desde aquí y uno tenía que leerle los escritos para que ellos lo transcribieran acá, claro, y lo convirtieran en prensa escrita o saliera por la radio y todo eso. Entonces, de nuevo, había limitaciones de minuto. En minuto era carísimo en ese momento para llamar a Cuba. Y hoy por hoy, cualquiera puede coger un teléfono y reportar desde cualquier parte. No, yo recuerdo, ahora que tú me dices eso, ya después con la llegada de Internet, yo recuerdo que de los primeros problemitas, el primer acercamiento, vamos a decir, que yo tuve con lo que fue la prensa independiente, fue con Martí Noticias, por un caso social que nosotros tuvimos en Cuba, y era, vamos a decir, al principio del Internet, como por el año 2015, 2016, ya tenían Internet algunos periodistas independientes. Y yo recuerdo que el periodista cuando llega a casa de nosotros hace todo el trabajo, pero como eran muy contados los periodistas, la seguridad del Estado los tiene bien ubicados, claro, y les hace un seguimiento constante. Entonces, cuando el periodista llegó a mi casa, ellos te dejan que el periodista llegue a la casa. El periodista hizo el trabajo con nosotros y como ya los periodistas ya están preparados para eso, que es lo que hace el periodista. Yo me recuerdo, el periodista graba todo, hacemos todo el trabajo y el periodista saca la memoria de la cámara y me dice, guárdame esto aquí porque ahora en cuanto yo salga allá afuera, está para la seguridad del Estado, me van a detener, me van a llevar para la unidad, me van a quitar el teléfono, si me van a coger la cámara y van a coger la memoria y me la van a romper o me van a hacer borrar lo que grabamos aquí. Y nosotros le guardamos la memoria. El periodista salió exactamente saliendo de la casa, momento, lo arrestaron, se lo llevaron preso. Cuando le pidieron la memoria, no tenía nada en la memoria. Al otro día, no me recuerdo si fue al otro día por la noche, él vino, recoge la memoria, se la lleva y entonces que le logra enviar así ese trabajo, ese contenido, se lo logra enviar a Martí Noticias, que bueno, fue la que lo publicó. Y así, esa era de las cosas que se tenían que estar inventando los periodistas en un inicio, ¿no? Constantemente para poder hacer llegar la información a lo que es la prensa extranjera o para que se pudieran compartir todos los reportajes que realizaba la prensa independiente en un inicio en Cuba. Ya luego con el tiempo empezaron a salir otras plataformas. Cubanet, empezó, tú sabes, ADN Cuba, Cibercuba, Cubita Now, empezó a crecer el movimiento de este periodismo independiente, además de muchas personas que también hacían activismo. Los mismos opositores ya no tenían que depender de una prensa o de un periodista con un teléfono ya con la internet. Y entonces eso se fue diversificando, pero en un inicio era súper difícil las cosas que se tenían que inventar los periodistas. Muy, muy creativo. Eso sí eran creativos, de verdad. Teléfono fijo, aquello era un lujo. No, era una locura, aquello fue una locura. Pero sí, de hecho fue un momento que despertó a muchísima gente, la gente se sumó y en la medida en que llegó la tecnología y la internet, porque claro, para esta gente es un tremendo negocio. Fíjate que Ramiro Valdés se cansó de advertirlo, oye, esto es un potro salvaje, cuando lo soltemos no lo podemos, pero... Si tú supieras que ayer mismo, Javi, yo estuve mirando un video, yo lo tenía por ahí, que al final yo no sé ni quién fue, es un señor como dándole una conferencia a los órganos de la seguridad del Estado de Minin sobre la internet y sobre, hablando de como del 2015, 2016, sobre la necesidad que tenía un país de tener internet y diciéndole las cosas, eso mismo que tú estás diciendo, eso mismo diciéndole, oye, al final tú no pones el internet, pero por el aeropuerto te entran todas las memorias, todos los discos duros, todos los CD, al final todo entra y estamos perdiendo. Es un video súper interesante, te lo voy a mandar en estos días para que lo veas. Es bueno. Es cuestión de tiempo, o sea, si tú bloqueas, como por ejemplo, como hace Corea del Norte, que bloquea todo el internet, apenas son gente muy confiable, etcétera, etcétera. De todas formas, Juanmi, a través de China sale la información de Corea del Norte, salen las grabaciones. En Corea del Norte, por ejemplo, hoy por hoy hay un tráfico de lo que son revistas y videos de todo tipo que vienen de China, porque acuérdate que al no tener internet, pero no pueden verlo en streaming ni mucho menos, pero no obstante, no se privan de ver las películas americanas, de ver los shows, la gente bien escondida en un apartamento. Y ojo, que te capturen en Corea del Norte viendo propaganda enemiga. No, eso es... De hecho, tiene el mismo nombre que en Cuba. Puedes caer es la sentencia más común. Puedes caer en un campo de prisioneros de trabajo y las sentencias son hasta por 3 generaciones. O sea, pudieran castigar, por ejemplo, a tus padres y a tus hijos. Y a ti, por supuesto. De forma tal que toda la familia cae en un campo de prisioneros.
No, lo de Corea del Norte, verdad que no tiene, lo de Corea del Norte no tiene descripción, la verdad. Eso sí es fascismo nivel leyenda. Pero sí, Juanmi, volviendo a este caso, no solo este pánico entre los taxistas, que por aquí creo que decían que el taxi pertenecía a Gaviota, nos comentaba alguien. Oh. No lo tengo confirmado, pero bueno, sí lo hicieron para robarle el carro. Y imagínate, Claro. si esto pasa con los taxistas, imagínate con los mototoneros, le dicen, a la gente que te transporta en moto. La moto es más fácil, la moto es... No, Imagínate. Los robos de moto en Cuba, entre la delincuencia, lo más fácil que se tiene ahora es robarse una moto, porque robarte una moto, alguien que ande en una moto viene, le da un trastazo por atrás y se la llevan. Sobre todo las motos eléctricas que no tienen número, que no tienen circulación, que no tienen chapa, que no tienen registro. O sea, eso todas son iguales. Tú le robas una moto al vecino y se la vendes de frente y no hay manera de comprobar que es la misma moto. Wow. Sí, eso se multiplicó, como mismo pasaba con las bicicletas. Claro. Y una moto, ¿sabes? Una moto, te vas tú mismo en la moto y una moto la guardas donde quiera. Un carro es diferente, porque un carro tienes que buscar un lugar apartado, un garaje donde no lo veas. Pero una moto entra hasta en una escalera. La montan en un camioncito y se la llevan. Sí, y es muy fácil. Es como nada más tienes que tumbar al chofer y ya, más nada que eso. Y alguien dentro de un taxi está más protegido. La gente en Cuba después de las 10 de la noche optó por no salir en moto. Pero después de eso, porque cada día los ladrones se vuelven más atrevidos. Y ya hechos como este suceden a plena luz del día, me cuentan. Dice que sacar un teléfono hoy día en Cuba es como casi que jugarte la vida. Porque además los delincuentes saben, tú sabes que el nivel de impunidad va aumentando, la policía dedica menos recursos. Señores, no es que no tengan recursos, no, es que los recursos están abocados a quien pinta un cartel, Exacto. a la persona que grita libertad, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos siempre, de hecho, desde que era un niño, por ejemplo, cuando había algún apagón, tú podías llamar a la empresa eléctrica infinidad de veces, por supuesto que ellos no tenían la capacidad ni la potestad de volver a restaurar la luz. Ahora, si tú le decías al operador de planta, oye, es que por allá veo un par de gente que están como pintando un cartel, una cosa así. Oye, de inmediato restablecían la luz, venían 2 carros policías con una velocidad tremenda. Al momento, la gente cuando se va, tú lo que tienes que empezar a gritar abajo Díaz-Canel para que tú veas como al momento viene la luz y viene la policía. Eso no falla. El problema es que están al tanto están encima de la represión. Ahora mismo me cuentan, yo no sé a ti, pero me escriben muchas personas, amistades mías, dicen que las calles en La Habana están totalmente militarizadas. Están haciendo como una especie se montaron como un ejercicio de vigilancia, como un bastión policial para justificar que las tropas especiales y los camiones esos de las tropas estén regados por toda la ciudad, con todo esto de los apagones que ya ni quien lo aguante. ¿Ya? Es que ellos saben que el verano siempre ha sido caliente, o sea, caliente en doble forma. En las temperaturas que hay en La Habana, que bueno, pasan fácilmente de los 40 grados en toda Cuba, y al mismo tiempo que la gente empieza a exacerbarse en medio de los apagones, la crisis alimentaria, la falta de medicina, todo. Es que el sistema de educación, todo está colapsado.